Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de historia. En esta ocasión, nuevamente su profesor Joab Uriel Caballero Flores, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia de primer año Grupo 2, en la Escuela Normal de Texcoco, se presenta ante ustedes con un tema muy importante, el cual es acontecimientos importantes de México entre 1521 y 1950. ¿De acuerdo? Desarrollaremos este tema con la técnica de una línea de tiempo, la cual es muy amena en el caso de desarrollar los temas con un espacio y un tiempo específico. El tiempo, creado por un constructo social, es quien nos lleva de la mano para desarrollar los diferentes temas que han sido acontecidos a lo largo de la vida humana. Ok, comencemos. Una línea de tiempo, digámoslo así, no tiene en específico un principio o un fin. Lo desarrollaremos de acuerdo al momento histórico que nos sea más preciso. En este caso, pues comenzaremos la línea en el año de 1521 con la caída de la llamada Gran Tenochtitlán. Muy bien. Para realizar o desarrollar este tema tenemos que tener conceptos y acontecimientos previos, el cual pues son necesarios para poder darle forma a este tema. No ahondaré mucho en los puntos, pero sí trataré de ser lo más ameno para que se pueda desarrollar y se pueda entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos la primera fecha, que es 1521. El hombre occidental llega a América en el año de 1492. Su principal objetivo es encontrar vías de comercio entre el mundo occidental y el mundo asiático. China ya desde esas épocas y mucho más atrás ya era la fábrica del mundo. Aunado con la India y con la parte del sur del continente asiático, pues ya tenía que ver con el mundo occidental. Anterior a esto, pues tenemos que por diversos factores ideológicos y dogmáticos, las personas ya no podían ir desde España, cruzando Medio Oriente, llegar a la India y llegar a China. Ya no era ya no era posible. El cisma de Occidente hacía que existieran estas provocaciones y estos truncamientos en las rutas de comercio, y si tenemos presente lo que alguna vez algún filósofo, economista e historiador acuñó, la economía, bueno, en el materialismo histórico, en todo esto que nosotros tenemos como sociedad, como lo que nosotros somos hoy. En ese entonces se puede decir que la economía o las economías es lo que le da el desarrollo a cada sociedad, a cada ciudad, y hace que tengan avances en todas las áreas: medicina, salud, escuela, vivienda y sociedad. ¿Vale? Sigamos. Bueno, no abordaremos, repito nuevamente, o desarrollaremos en gran profundidad cada tema. Simplemente dejémoslo en los conceptos clave, y estos temas podrían ser, cada uno de los que voy a mencionar, un tema específico para otro video. ¿De acuerdo? Muy bien. El cisma de Occidente hace que ya no pueda el hombre caminar hacia Oriente por toda esa parte de Oriente Medio. Voltean la brújula y se tienen que dirigir hacia el otro lado. En este caso, pues hacia el oeste. Muy bien. Diversos navegantes intentan pues idealizan el planeta. Galileo ya lo había dicho años atrás, que el mundo es esférico, y el hombre pues tiene la intuición de que hacia el otro lado puede llegar
a Oriente para desarrollar, para comerciar y tener una economía vasta y fructífera, pero no topaban o no tenían la idea de que podían llegar a una nueva tierra desconocida para ellos. Los europeos descubren un nuevo continente, que en lo personal les puedo compartir que pues no descubren, porque aquí ya existía cierta población fincada, desarrollada y mucho más avanzada en ciertos aspectos que los mismos occidentales, y ese pequeño choque de culturas hace que el hombre blanco pueda tener pues ambición de poder, de tierra, de todas estas cosas que ofrece el continente americano para ellos, y viene una época de abundancia muy grande para este continente en sí. Ok, seguimos avanzando. Esto fue en 1492. Para 1521, no habían pasado tantos años, el, el ejército de Cortés llega a la parte centro de México, pero no sin antes haber pasado ya por Yucatán y por Veracruz. Fundan ciudades, fincan ciertos territorios, hacen sus gobiernos de acuerdo a lo que allá en España era, y hacen las pequeñas bonanzas, estas pequeñas poblaciones que comenzaban a tener otro sentido. Llegaron con una mentira diciendo que pues venían a explorar, a pasar, a transitar, pero su ambición mayor venía en la sangre, con la pues fiebre del oro que ellos ya tenían. Aparte de algo oculto que en sí mismo, biológicamente hablando, pues poseían, que fue el parteaguas de todo este dominio. Muy bien. 1521, 1492. Ok. Para 1530 ya teníamos pues un dominio no total, pero sí concreto. Cae Tenochtitlán en 1521, cae Yucatán, cae Veracruz, y con la pandemia de la viruela que se desarrolló, hace que sea propicio todo este dominio. Bueno, para 1530 comenzaba ya a desarrollarse con mayor euforia la época colonial. Debemos tener claro también que los imperios, al no poder tener todo el poder concentrado, pues tenían muchas colonias que los proveían de recursos naturales o de personas, que en este caso serían esclavos, ya sea el reino de Francia, de Inglaterra, de Portugal, de Holanda, de Alemania. Todos estos territorios pues tenían colonias en casi todo el mundo, principalmente Inglaterra, que gracias a ellos pues podríamos decir que el mapa del mundo entero fue casi idealizado, salvo por los españoles que llegan a América y conquistan toda la parte centro y sur del continente. Los ingleses, alemanes y franceses llegan a la parte norte para fundar las 13 colonias, y nuevamente tenemos a los ingleses presentes. Ok, sigamos. Ya se viene la época colonial. Cuando hablamos de la colonia o hablamos de un dominio, pues no simplemente es un dominio militar, sino también es ideológico, ya sea en su forma de gobierno, que es muy importante, pero algo también muy importante para los españoles, que es la forma de culto. Recordemos
que los originarios, todos estos pueblos originarios de la parte centro del continente americano y la parte norte, en este caso México, Panamá, Belice, Guatemala, pues son personas que tienen un dogma politeísta. ¿Qué es el politeísmo? Culto a varios dioses. Eh, los españoles en su caso pues traen un monoteísmo, que es un culto a un solo dios, con ciertos cultos también a pequeñas santidades, no al Dios Todopoderoso, pero eso también tiene mucho que ver. Estas dos partes, en lo militar y en lo ideológico, hace que toda esta abundancia pues sea más fácil para ellos. Llegaban con una idea bizarra de decir al Dios que tú veneras, al Dios que tú le rindes culto, es esta otra personalidad en su forma humana. Sí, aquí tenemos a Tlaloc con todas sus características, a como tú lo puedes idealizar, pues de este lado tenemos que Dios es el papá de Tlaloc y gracias a Dios es que llueve en el caso de los mexicas. ¿Vale? Ok, seguimos. La parte del culto, pues son los misioneros. Estas personas se dedican a ir a lo más profundo de la selva, buscar las comunidades e intentar salvar las almas de estas personas. Para la religión católica romana, nosotros tenemos pues una tripartita forma de ser, que es alma, cuerpo y espíritu. Y para estas personas era muy importante que salvar, tratar de evangelizar y hacer su creencia algo homogéneo para poder dominar, si hablamos de una forma pues más específica. Entonces, entre los misioneros tenemos a los agustinos, los dominicos, franciscanos y un par más. Todas estas son órdenes, todas con el mismo punto, todas con el mismo fin, pero con unas prácticas pocamente diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Ya más adelante, con toda esta ferviente época, pues ya podríamos decir que México dejaba de ser lo que era para convertirse, pues literalmente, en una extensión de lo que es Europa o de lo que es en sí España. Ya para 1535, el primer virrey pues de México es Antonio de Mendoza, y con él comienza el virreinato. Gracias a esta persona es como España logra apoderarse y tener un dominio más concreto de lo que es pues, el continente americano en sí, específicamente pues en México, obviamente, y comienza ya todo este proceso de transformación. Hacer a un lado todo lo originario, lo prehispánico, y anteponer todo el dogma en su totalidad de lo que es ser un hombre ario europeo. ¿Vale? Tiempo después, con la llegada de las órdenes franciscanas, dominicanas, pues viene con ello una educación. Pero esta es de acuerdo a la iglesia, que enmarca los intereses. Por eso hace unos momentos les decía que la parte militar pues sí es importante, pero venimos saliendo de lo que era la parte de la Edad Media, del siglo V al siglo XV, y tenemos todavía esta herencia de que la iglesia es la quien forja, y es la quien forma, y es la que te hace ser.
lo que hoy podríamos decir que es la educación pues, laica, libre y gratuita, en ese entonces pues no era tan laica, o de plano no es laica, no era tan libre y hasta cierto punto no era tan gratuita porque era para personas de específico estatus. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta educación pues va de acuerdo a la iglesia y en este entonces el gobierno y la misma iglesia pues tenían una mancomunidad. Si hacía falta pues algún corregidor, algún juez, alguien importante en esta enmarcación, pues la iglesia lo podía sustituir y viceversa. Si faltaba, digámoslo, en este entonces, pues el virrey, la iglesia es quien podía tener injerencia directa en esta área. Era muy importante para ellos pues tener la aceptación de la iglesia, pero como institución. Un paréntesis, pues la iglesia funciona de una forma bilateral. Por un lado, pues es una forma de pues agradecer y dar culto al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, con ofrendas, con cultos, con estas prácticas tradicionales que se le hace a la religión en sí. Y por otra parte, como institución, pues es la que rige, la que forma, la que demarca y la que demanda. En este caso, como institución, pues tienen las facultades para sustituir a una persona de un rango importante. Tenía la educación, tenía la experiencia o si tenía lo necesario para poder regir, para poder gobernar, no sabemos, hasta donde se puede saber, tenían la idea de lo que eran los principios de la gobernanza y del derecho en sí, pero pues al no estar preparados directamente para eso, no tenían una facultad completa y directa, y viceversa. El virrey, al tener una formación en la iglesia, sabía cómo se administraba, sabía cómo se debía llevar los ciertos cultos y la parte administrativa en sí, pero al no ser un clérigo, pues solamente tenía noción de. Con esto les quiero dejar muy en claro pues que eran como dos hermanitos que se abrazaban y que se ayudaban mutuamente en ciertos momentos o momentos de crisis, diría yo. Muy bien. Con la llegada de la imprenta a México en 1540, pues ya era más fácil, digámoslo así de alguna manera, que el conocimiento religioso pudiese llegar a más lados. Ya no era del todo necesario enviar a varios frailes para que estén hablándole a las personas sin que ellos tuvieran noción, sino ya pues podías enviar a uno, a dos, una cierta cantidad de libros bíblicos y poder repartirlos y tuvieran mayor noción y fueran un poco más vulnerables o más fáciles de dominar. ¿De acuerdo? Um, eh, Cuando se gobierna de una manera poco, poco idealizada, digámoslo así, como que a muy grosso modo, es difícil que en todos lados exista una forma concreta y completa de pues, poder llevar un gobierno más ameno. En este caso, pues tenemos en sí que era una época marcada por la iglesia que no permitía el avance científico y esto hacía propicio que, y retomemos que ya para el año de 1600, las epidemias, junto con la que acabó con el imperio en la caída de Tenochtitlán, pues se acabara con más o menos el 60% de la población entre este año y el año de 1600 aproximadamente. O sea que en 80 años la población originaria disminuyó pues de una manera muy grave. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya para el año de
En 1650 seguimos avanzando. Tenemos todas estas pues avances, a pesar de que la iglesia era quien dominaba y quien forjaba y demandaba, teníamos ciertos avances. Una persona muy importante que logró brincar, digámoslo así, todos estos candados, todas estas trabas, pues tenemos a la décima musa, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias a ella, pues se pudo ver la irreverencia de estas personas, la forma tan osada de ser. Dio armas a las otras personas para decir, pues mira, sí se puede. No necesariamente tienes que ser varón, ser un fraile, clérigo o ser una persona de estatus para poder tener aceptación, para poder tener desarrollo y para poder seguir avanzando. Ya teníamos el primer ensayo de algo de tipo o de algo así como una insurrección. Ella es el primer ensayo. Hoy día tenemos sus libros, su bibliografía completa y la cual podemos disfrutar. Viene a mi memoria un pequeño fragmento que dice así: hombres necios que acusáis a la mujer sin sabéis que sois la razón de lo que acusáis. Digámoslo así, tú me acusas a mí, pero tú eres quien forma parte de esto y eres el primero en señalar. ¿Vale? Muy bien. Seguimos avanzando. Démonos cuenta hasta este momento y seguimos recalcando que la iglesia es quien sigue manejando, es quien sigue llevando las riendas, pero tenemos pues ciertos ensayos, ciertos bocetos de personas que pues no van de acuerdo a lo que esto se podría decir, pues no van de acuerdo a lo que se enmarca o se dice. ¿Vale? Muy bien, seguimos avanzando. Ya para toda la parte de entre 1650 1745, si no mal recuerdo, hasta los años 1800, pues no hubo así grandes movimientos o grandes avances, simplemente se acuñó aún más lo que ya estaba establecido y se profundizó pues en las artes, en las danzas, en el dominio y en la parte de la iglesia que durante 300 años permeó e hizo propicio que todo esto pues fuese desarrollando. Entonces, ya para el año de 1800 viene para sí los primeros ensayos ideológicos de lo que se enmarcaba para ese entonces. Es imposible no mirar a América sin ver a Europa, porque pues nosotros teníamos esa línea directa entre España y la parte de México. ¿De acuerdo? Muy bien. La Revolución Francesa, esta, pongámosla entre paréntesis, 1789, es la que hace propicio que todo esto fuera una realidad. El movimiento ilustrado de Florencia impacta en la Francia de los Luises, que en este caso gobernaba Luis XVI, y con los idealistas, con los grandes pensadores, con estos filósofos como Robespierre, como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, y sus ideas de insurgencia, de insurrección, pues dan un golpe contundente a la monarquía de ese momento. Destituyen a un monarca
lo, lo asesinan e instauran de una manera vil, pero concreta, de acuerdo a sus ideales, una nueva forma de gobierno. Volvemos a lo que decía hace un momento, pues este filósofo alemán, Karl Marx, las economías hacen que la gente tenga estos movimientos bélicos o movimientos de insurrección, y en esta época, pues Francia no era la excepción, con una forma de administración por parte de sus gobernantes pues muy mala, el feliz apocalipsis que vivía Francia, pues no era el más ameno, y eso hace que la gente se levante en armas con ciertos dirigentes con ideas de libertad, con ideas diferentes a lo que ya estaba establecido. De una monarquía a una república. El primer ensayo de una república, si tenemos un poquito de la línea de tiempo de lo que se fue marcada, pues ya en la Roma y en la Grecia clásica es lo que nosotros teníamos ya como una idea de repúblicas, o de lo que son las pequeñas metrópolis o ciudades, ¿vale? Con ciertas estructuras, con ciertas formas de imperar en la manera ideológica nuevamente, y con eso teníamos como resultado pues una república. Nosotros somos una república mexicana, herencia de lo que es la Revolución Francesa, ¿vale? Entre estos ideales de la nueva forma de pensar, aunado a las guerras napoleónicas, el ejército español pues se ve debilitado, se ve mermado, porque tienen que enviar tropas para defender a la corona. ¿Esto qué hace? Pues que fuera un momento idóneo, fue un momento propicio para que se levantara en armas, y con una insurrección total y absoluta, la madrugada de 1810, este es el primer ensayo con las conspiraciones, que ya se tenían con esos movimientos, con esas formas, con esas características que pues tal vez tenemos los mexicanos de origen, de ser fuertes, valerosos, concretos y contundentes. En 1810, el cura Hidalgo, veamos nuevamente que el cura es una persona pues importante en esas sociedades. Es quien marca, quien dice, quieres un consejo, ve con el cura, quieres una solución, ve con el cura. Y nuevamente España necesitaba la aceptación del Papa en ese entonces para poder realizar sus cosas, pues nuevamente en una forma menos impactante, por así decirlo, pues tenemos la figura del cura muy presente y contundente en estas épocas, y él es quien tiene ese primer, en su momento, pues el primer impacto, digámoslo así, él lanza la primera piedra. Después de esto, pues viene todo un movimiento en armas, y la corregidora, en este caso, pues es quien va y dice, ¿saben qué? Está pasando esto, la conspiración ha sido descubierta, y necesitamos que esto sea ya, porque algo malo va a suceder si perdemos tiempo, ¿vale? Entonces, en la madrugada del 15 de septiembre, pues se da el famosísimo grito de Dolores. La señora, pues les repito, Ortiz de Domínguez, es quien va con estas personas, y entre Vicente Guerrero, Hidalgo, Morelos, Aldama, pues van y se levantan en armas. Y comienza con esto pues la guerra de independencia, la cual culmina hasta 1821. Y con esto pues vamos abarcando pues ya los primeros 300 años de todo lo que fue la, la colonia y pues el virreinato.
hagamos retrospectiva, pues lo ideológico, la forma en la que la gente piensa, es lo más idóneo y lo más propicio para poder tener un dominio. Si tú logras concentrar el poder político, el poder clérigo y el poder ideológico y haces una respectiva combinación concreta y directa, pues puedes dominar a las grandes masas. ¿Qué pasó con las 13 colonias? No está muy apegado al tema, pero ¿qué pasa con eso? Pues vienen personas huyendo de la forma tan concreta de pensar de lo que tenían unas personas y dicen, no, no lo comparto, quiero ir y rehacer o tratar de hacer algo diferente. Entre ellos, pues los puritanos, una forma nuevamente de control por parte de la Iglesia Católica ortodoxa que no comparte, y con las ideas de Martín Lutero y San Agustín de Hipona, enarbolado con el cisma de Occidente. Son muchos temas los que estoy tratando en este momento, pero no hagamos énfasis en ello, simplemente es un pequeño destello, pues hacen que todo esto sea propicio para que el hombre llegue al norte del continente americano, y eso hace también que igual al norte pues llegue los españoles para poder tener un dominio. Pero es muy concreto y nunca hay que perder de frente que si tú dominas la parte ideológica, literalmente puedes dominar todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que para el 1821 es el fin de la independencia. Y digámoslo así, tenemos la primera gran hazaña del pueblo mexicano por, por ser libres, por tener su propia nación, su propio sí, digámoslo. Ya no pertenecemos a, ya el orgullo está aquí y estoy acá. Sí, tal vez mi bisabuelo es parte de los conquistadores de origen español, pero yo estoy aquí. Ya no tengo que ver con España, ya no tengo ese interés o esa injerencia por parte de esa nación, ¿vale? Pero a pesar de que se llevó todo esto a cabo, pues al mismo tiempo Agustín de Iturbide es quien, al igual que la Francia de perdón la risa, pero es gracioso porque pues los dos primeros ensayos en ambas naciones pues terminan nuevamente en la imposición de. Termina la Revolución Francesa, se instaura la República y al poco tiempo pues Napoleón se levanta y dice yo soy el emperador de Francia. Y de este lado, Iturbide forma parte de todo este movimiento beligerante, y al fin de la independencia pues de México, nuevamente venimos a tener pues digámoslo así, antes éramos colonia, pero ahora se va a instaurar un imperio. Y Agustín I de Iturbide pues es quien toma las riendas durante un breve lapso. Pero pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban las ideas de libertad? Como decía la Constitución francesa, amor, paz y fraternidad, pues queda en un simple boceto. Y bueno, sigamos continuando. 1821, primer imperio mexicano. 1833 es cuando las ideas de la ilustración pues ya vienen con más fuerza, se arraigan todavía más, y le dicen a, a estas personas que pertenecientes al clero, pues ya no puedes tener mayor injerencia, ¿de acuerdo? Sí, sabemos que tú eres importante, sabemos que tienes mucho control, pero ya no más. Pasó en muchas naciones, pasó en toda la parte sur de América, y con las reformas se le quita control y se le quita poder pues a este órgano que es muy importante en la forjación y en la formación
pues de nación como tal en México. Con borrar esta parte nuevamente, con estas nuevas ideas pues comienzan a tener ciertos problemas. La iglesia no quiere soltar el poder, la iglesia quiere seguir imperando, quiere seguir teniendo el dominio, al menos en lo ideológico, porque pues está consciente de que son pérdidas, en este caso pérdidas económicas. El Papa, totalmente en desacuerdo de esto, pues intenta mantener arraigada la manera de gobernar en el país y pues es más la vehemencia con la que se hace que la práctica en sí, porque la iglesia pues ya no es laica en el sentido de que pues forma parte de en sí mismo, pero no tiene esta estructura que debería ser total pues imperante para todas las personas en el carácter homogéneo. Entonces, ya para 1833, con la reforma, se debilita la iglesia. En este caso, pues las primeras intenciones de la iglesia en sí es que sea laica, y al menos cierta libertad, pongámoslo entre comillas, pero que sí sea gratuita. Porque recordemos de que pues los sacerdotes pues reciben una cierta comisión o ponen una comisión para que tú puedas obtener pues la vía para poder estar allí presente frente a ellos y poder empaparte de todo el conocimiento. Diré una palabra específica que no abordaremos porque este es un tema completo para otro video, pero vienen las ideas de origen francés. Nuevamente tenemos herencia francesa y que se llamará positivismo. A grandes rasgos, el positivismo dice: el conocimiento empírico, o en este caso tu experiencia o tu vivencia, debe de ser comprobada. ¿Cómo es esto? Debe de ser comprobada por el método científico. Si en antaño tú decías caen rayos porque Diosito está enfadado o tiembla porque las deidades están enfadadas con nosotros, en este caso, pues decíamos, no, hay que aplicar el método, hay que hacer una investigación pertinente. Si esa investigación no es fundamentada y no va de acuerdo a estos pasos, está mal, o no vale o no tiene validez. ¿De acuerdo? Muy bien. Como les repito, no ahondaremos en esto, simplemente, pues, a mucho grosso modo, pues podríamos decir que es esto. Seguimos avanzando en este pequeño, igual, digámoslo así, entre un lapso de 1830 y 1850, pues aquí se viene el segundo ensayo, que es la Constitución de los Estados Unidos americanos, que en ese momento no era así, pero era la primera constitución, que de igual manera pues intenta limitar los poderes de la iglesia. Ya no estaba pues en todo su auge o en todo su esplendor, y tenían que limitarla de alguna manera para que se pudiera reformar, para que pudieran venir esas ideas pues de carácter ilustrativo. Entonces es en este momento cuando un pequeño personaje que llamaremos Santa Ana es quien toma las riendas del poder, y viene una serie de sartas que no tienen sentido en sí. Les he de compartir un sentimiento personal que
a pesar de que, al menos en mi experiencia y en mis investigaciones, pues hemos tenido gobernantes nefastos y corruptos, no podemos decir de lo peor, pero sí muy poco éticos, al menos para mí, pues Santa Anna creo que es el peor de todos. Una persona ambiciosa, ávida de poder, vehementemente, ¿no?, dominada por el querer gobernar, querer estar allí al frente. He leído sobre esta persona y hay posiciones psicológicas, posiciones psiquiátricas de dominio, de cierta pues, locura o cierto trastorno que lo hacía regresar y que lo hacía creer que esta vez sí iba a poder o que lograría algo más o lograría algo diferente. Estoy divagando, pero no comparto esta idea de que este personaje pues haya hecho algo positivo para México, porque aunque no tiene grandes logros, creo que son más sus derrotas y sus frustraciones que otra cosa. ¿De acuerdo? Ok, seguimos en el camino. Pues sí, en este año la reforma intenta quitarle dominio y poder a la iglesia y lo logra. De alguna manera lo logra. En la Constitución comienzan a quedar ciertos lineamientos ya establecidos y la iglesia comienza a debilitarse. ¿Vale? Bueno, a pesar de que ya México tenía pies y cabeza, pues eran tantos sus conflictos internos que era muy fácil, aunado a que tenía una economía débil porque no estaba bien establecida. Tenemos que tener en cuenta que las plantas enecaneras, que las haciendas y que estas personas, que pues, los terratenientes y los caciques, pues concentraban cierto poder y tenían para sí la riqueza y no la compartían. Esto hacía que los gobiernos, pues cuando llegaba alguien al frente, pues estuvieran muy débiles, fueran muy, pues con poco respaldo en sus arcas. Y no iba a faltar algún inteligente o algún listo que dijera, pues México, pues es México y nosotros somos más que ellos, entonces pues podemos ver qué más. Estados Unidos le quita más de la mitad, más del 50% del territorio y, como ya les decía hace unos momentos, pues Santa Anna es quien regala todas estas zonas. No podremos decir regala, pero al menos sí que tiene pues la manera de ser como propicio para los amigos del norte que puedan venir y llevarse una gran extensión de tierra por intereses o por lo que demanden en ese momento. Pues decimos que en 1848, veintitantos años después del fin de la independencia de México de España, pues tenemos el primer encuentro de México y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Sigo insistiendo, no profundizaré demasiado en los temas, pero al menos pues sí puedo decir que intereses económicos, como en todos lados, y con el cual comenzamos este tema, pues hacían que un gobierno o un imperio o una nación se impusiera por encima de otra para obtener riquezas, para obtener suministros o cualquier cosa que a esta nación la hiciera crecer o la hiciera ser más que los demás. Ya en este caso, pues Estados Unidos nuevamente viene y le dice a México, no estoy de acuerdo con lo que tú eres, no estoy de acuerdo con lo que tienes, necesito velar por mis propios intereses y es como vamos a llevar las reglas del juego. Para esto, pues México, no lo quiero decir, pero pierde este conflicto, pero pues a la hora de firmarse la paz, pues Estados Unidos dice,
¿Dónde está lo que me prometiste para que te dejara en paz? ¿Va? Entonces, pues son ciertos juegos sucios que pues así se formaban y así se hacía la relativa paz y armonía. Seguimos en cuenta de que debemos tener presente pues que todos estos hechos tienen un interés económico, ¿vale? Muy bien. Nuevamente seguimos con esto. Ya para 1850 y 1857, si no mal recuerdo, tenemos ya lo que se le llama las leyes de reforma. Nuevamente, a grandes extensiones se le sigue intentando quitar poder a la iglesia, que esto fue de los puntos más importantes. En este caso, pues tenemos la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, que como les decía, pues hacen el intento por quitar el poder a la iglesia y lo logran. Ya es el primer ensayo, y que es más que ensayo, pues la primera forma contundente de apartar a la iglesia de todas las conciencias o injerencias de carácter civil. Antes, cuando nacías, perdón, la iglesia tomaba acta de lo que estaba pasando y te daba un pequeño escrito donde decía, has nacido, te has bautizado, formas parte de nosotros. Cuando morías, la iglesia misma, digámoslo así, te hacía un acta de defunción y ahí tenían un libro oculto o no oculto, pero no estaba a la vista dentro de las iglesias importantes, no de todas, al menos de las catedrales o de los puntos importantes de los centros urbanos. Y cuando tú ya pues morías, literalmente a pocos metros de la entrada de la iglesia pues estaban los panteones en todos lados. Al menos acá en la zona de Texcoco hay una iglesia que ya no está abierta ya no está abierta al público y no puedes pasar en sí, pero tiene ese formato. Está la pequeña iglesia y a los pocos metros están los pequeños montículos donde la gente era enterrada, ¿vale? Y así en muchas iglesias, o al menos en la mayoría de las iglesias, como les repito, pues que tengan alguna importancia o de carácter importante. Muy bien. Entre 1857 y 1860 tenemos lo que se llamó las guerras de reforma, que viene a ser lo mismo, a hacer válida todo esto que ya pues estaba cociendo y que no solamente se quedara en algún escrito, sino que realmente fuera algo importante, ¿vale? Si se dan cuenta, pues la historia hasta este momento avanza y nuevamente, como decía Marx, lo pondré aquí, hace esto, avanza, pero tiene un leve retroceso o tiene herencias o adquiere, o en la misma historia dice, esto que pasó antes me sirve y lo jala para seguir avanzando, pero lo mantengo conmigo. Entonces, esta persona, y yo comparto esa idea, Marx dice, la historia de las personas va así, o la historia de las sociedades, de los imperios, de lo que ustedes quieran. Tiene un nacimiento, tiene un apogeo, tiene un declive, tiene un quiebre, su fin llega y nuevamente sigue avanzando para volver a tener esto. Antes de la época prehispánica pues teníamos la gloriosa Tenochtitlán, pero esta pues no creció de la noche a la mañana, sino llegan las personas de Aztlán, crean, forjan, fincan lo pongo así, fincan su ciudad, llega un apogeo, pero llega el europeo y comienza el declive y pues el fin, y ahora comienza la colonia y seguimos avanzando. Hagámoslo hacia acá, viene la colonia nuevamente, vienen las ideas de insurrección, llega el punto quiebre, pongámoslo de este lado, donde viene la independencia, se acaba la colonia y ahora sí, viene lo que es la república y nuevamente volvemos a avanzar. ¿De acuerdo? Muy bien. Las guerras de reforma o la lucha, iba a decir lucha de clases, pero no.
La lucha entre las personas pues es constante, es concisa, se lleva a cabo, pero esto nuevamente hace que México no tenga las finanzas, no tenga las barcas llenas como para poder desarrollarse como una nación. Y aquí me está fallando, mm, si no mal recuerdo, en 1861 México ahora tiene un que ver, pero con Francia. Y esto se le conoce como la Guerra de los Pasteles. Hace falta un pretexto burdo para que comience algún conflicto. Ya en este caso, pues podemos decir que, pues que unas personas hicieron un relajo en una pastelería y pues el pastelero era francés, llega con la noticia a Francia y a Francia pues no le parece lo que está pasando y dice pues o me pagas la pastelería o vemos ya cómo nos va. Pero en este caso es pues me pagas lo que debes porque es una pasta, plata importante lo que me estás debiendo, tú México a mi Francia, y si no me pagas, pues eso que acaba de suceder será algo suficiente como para que yo venga y haga lo que quiera contigo. Y a lo mismo le pasó con Inglaterra y con Estados Unidos, eh, pues México le debía a todos. Ya para este entonces gobernaba Juárez. El presidente Benito Pablo Juárez García pues intenta más o menos sobrellevar todo esto y, y pues no lo logra, ¿vale? Viene la invasión francesa y con ella misma, pues al poco tiempo, los conservadores, este es el presidente, la parte más conservadora, pues intenta decir, ¿sabes qué? Pues no me está gustando lo que está pasando porque tú, Juárez, a pesar de que eres un presidente, ya estás mucho tiempo en el poder, pero pues no nos beneficia, no nos gusta la manera en la que estás llevando a cabo pues, el desarrollo del país, porque no vemos un beneficio para nosotros. Entonces, desde la Casa de Austria envían por un personaje importante, Maximiliano de Habsburgo. Mm, Comentaré algo importante. Las monarquías, a pesar de tener pues cierta estructura, ciertas características, donde es el rey, la parte, pues digámoslo, en su momento fue después del rey o al mismo nivel del rey la iglesia, y después sus consejeros y todas estas partes, tenía la tendencia de dominar. Y en algún momento se llamó monarquía absoluta, la cual tiene como característica donde todo, absolutamente todo lo que tú hagas como sociedad viene de mí, yo el emperador. Si yo digo sí, se hace, si yo digo no se hace, tú no tienes derechos, tú no tienes garantías, todo emana de mí. Pero después de este movimiento de ilustración, nació un nuevo estilo de gobernar que se llamó monarquía ilustrada. Maximiliano de Habsburgo es de estos personajes cuyas ideas de liberales hacían que él tuviera otra forma de ver la vida, otra forma de ver la realidad. Y con ello, pues hace que la manera de vida de México pues tuviera otros tintes. A pesar de que Juárez y todos estos personajes habían tenido las ideas liberales y de alguna manera llamarlas no tan progresistas, pero sí de avanzar, no eran suficientes. Maximiliano viene e impone y decepciona a la parte conservadora porque pues ellos lo traen con el fin de que ellos obtengan intereses, pero pues no los obtienen y al contrario, le dicen, Maximiliano le dice, no, oye, espera, la riqueza no solo debe ser para ti, se debe de repartir entre todos. Y las personas con otra manera de pensar conservadoras dicen,
¿Cómo? O sea, ellos no importan, nosotros importamos, nosotros llevamos las riendas del país. Sin nosotros el país colapsa. Y eso es lo que hasta hoy se sigue diciendo. Sin estas personas que tienen los insumos para poder desarrollar, pues les dicen al gobierno, sin mí tú desapareces. Y el gobierno no se puede dar el lujo de pues expropiar todo porque realmente podría colapsar. Pero en su momento pues habían otros tintes y realmente se quería llevar a cabo una imposición por parte de la burguesía, ya llamémosla así como tal, y pues esta persona intenta que nuevamente haya educación para todos, nuevamente que haya libertades y derechos para hombres, niños y mujeres. Eh, en la palabra pues tiene un bonito discurso, pero en la práctica pues ya mm, no se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Eh, pues avanzando en todo esto, después de que Juárez eh, manda a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, viene la otra época. Recordemos que Juárez es de origen bueno, mexicano, pero específicamente es de Oaxaca, y viene otro personaje, que es Porfirio Díaz. Esta persona, nuevamente, al igual que el presidente Juárez, se perpetúa en el poder, pero este es durante 30 años. Con él hay un cierto desarrollo, con él hay un cierto avance, pero un avance para las personas de fuera, porque en México pues nada se quedaba, ¿vale? Durante estos 30 años hace y deshace a su gusto y a su manera, hasta que en 1910 estalla la revolución. Nuevamente vienen con ideas liberales, nuevamente con una forma de ser diferente, y como ya lo he dicho en varias ocasiones en esta clase, pues la economía es lo que mueve. La forma en la que se está gobernando pues no les parece, y vienen estos movimientos de insurrección y de carácter beligerante. A pesar de que México ya estaba forjada como una nación, pues esto hace que realmente se lleve a cabo todo un movimiento armado, tanto en norte como en el sur. Tomemos en cuenta a personajes importantes como eh, Francisco Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, toman las riendas del poder, y ya lo que hoy conocemos con Obregón, con Carranza, con todas estas personas, pues hay cambios estructurales dentro de la forma de ser del país, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte ya para cerrar la sesión. En 1911, con el plan de Chihuahua, se exilia a Porfirio Díaz a Francia para nunca volver, ¿vale? Porfirio admiraba y quería tener una idea parecida en México de lo que es Francia. Obviamente nunca lo iba a poder lograr, pero pues se le exilia, si tanto te gusta ese país, pues vete para allá, ¿vale? En 1914 estalla la Segunda Guerra Mundial. México no participa como tal, ya desde entonces es un país neutral con estos bloques, ya nos apartamos un poco de lo que es Europa, entre los 1500 y 1600, y en 1810 se da el quiebre total. En 1914 estalla la Segunda Guerra Mundial. México, del pastel que se reparte, pues no tiene una gran forma de, pero pues lo intenta. Ya para 1920, con todas estas maneras nuevas de haber sido, pues tiene ya un avance más concreto y de una forma más pues hecha. Ya para 1950, después de que Lázaro Cárdenas del Río haya hecho lo más importante, que es la expropiación petrolera,
pues llegamos al fin de todo este pequeño recorrido. He de concluir con, pues la historia de México ha tenido muchos caracteres y muchos tintes, los cuales he de estar consciente pues que no han ido más allá de, ¿vale? Y bueno, con esto pues les agradezco su participación, les agradezco el tiempo compartido con nosotros. Me hubiera gustado pues ser más incisivo en todos estos temas, pero nos llevaríamos sesiones incalculables, ¿vale? Agradezco el tiempo y espero les haya agradado. Que pasen una excelente noche.